Así que, hermanos, estamos ya en el quinto mensaje de esta serie que hemos titulado Nosotros oramos y Dios obra. Hemos estado mirando y escogimos 7 oraciones del Antiguo Testamento. Ya esta sería la quinta. En todas hemos visto algo nuevo, algo especial para nuestra vida. Así me ha pasado a mí, espero que sea con ustedes también. También hemos visto algunas cosas que se repiten en cada oración, lo cual implica, en mi punto de vista, una enseñanza muy importante. Así que les llamo la atención, hermanos, en esta serie, para que nosotros pongamos la oración en el lugar que merece de nuestras vidas delante de Dios, pero cuando lo hagamos bien. Lo hagamos en el espíritu que Dios quiere. Lo hagamos de la forma que Dios espera que nosotros le oremos, que nosotros vayamos a Él. Hoy estaremos mirando una oración sumamente distinta, típica. Yo me atrevo a asegurar que es no puedo asegurarlo, pero yo me imagino que es una de las pocas oraciones que se han hecho desde la barriga de un pescado, de un pez. No sé si alguien más que se lo haya tragado un pez ha llorado también, pero me imagino que ese que le pasó, ese pobre, fue una oración ya de entrega, porque de ahí no salió, lo más probable. Pero esta es una historia, una oración sumamente interesante por las condiciones en las cuales se hizo. Y vamos a ver que efectivamente también estoy muy convencido de que tiene aplicación para nuestras vidas. A pesar de que yo creo que ninguno de nosotros jamás se va a ver en una situación ni parecida, creo yo. Pero tiene también aplicación práctica para nuestras vidas. Y fue dicha por Jonás, un profeta de Dios. Él profetizó en el reino del norte, quiere decir cuando Israel se dividió en dos, las tribus del norte, 10 tribus quedaron con el nombre de Israel, su capital era Samaria. Y en ese lugar fue que este hombre, este profeta de Dios, trabajó. Traía mensaje, palabra de Dios a un pueblo muy rebelde. El pueblo del sur, el pueblo de Judá también fue rebelde, pero no en comparación con lo que fue el reino del norte. Prácticamente el reino del norte fue en decadencia prácticamente constante. Tuvo muy poquitas chispitas de la búsqueda de la voluntad de Dios. Y en ese lugar difícil le correspondió a Jonás profetizar, ser profeta de Dios. Era en el tiempo del rey Jeroboam II. Y él recibió un mensaje de Dios para que llevara un mensaje no a su pueblo, no a Israel, sino a una nación vecina, a los asirios, a su capital llamada Nínive. Así que de parte de Dios, Dios le envió a ser misionero a otro lugar, a otra ciudad, con un mensaje de parte de Dios. Y vamos a ver lo que pasó y cómo esta oración está involucrada con la rebeldía de él en cuanto a querer hacer lo que Dios le mandó a hacer. El domingo pasado estudiamos la historia de Ezequías, que fue un rey de Judá, del reino del sur. Y ustedes recuerdan cómo los asirios vinieron y cómo Dios los libró en aquel momento de la mano de los asirios. Eso fue 50 años después de esta historia. Bueno, a esa misma nación que después vino a destruir a Judá y Dios los libró, pero que evidentemente también llevó al final cautivo al propio Israel, Dios tuvo compasión de ese pueblo y está mandando a Jonás a hacer este trabajo en aquel lugar. Y vamos a ver a modo de introducción ahí en Jonás capítulo 1, los versículos 1 al 3 y después del 15 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Así que Dios lo está mandando a Nínive, pero él está yendo para Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No sé cómo él va a irse de la presencia de Jehová, pero esa era su intención. Después vemos los capítulos 15 al 17 y sabemos que Dios, vamos disgustado con esto, manda una tormenta y todo estaba en el plan de Dios, ¿verdad?
Y en medio de la tormenta de aquella nave, él mismo reconoce que es por culpa de él que Dios está castigando aquel barco. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo sé que hay personas que dicen, ¿cómo usted puede creer esto? Bueno, yo lo puedo creer porque está en la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, porque es un milagro. No es que yo ande creyendo que por ahí si los peces se lo tragan a la gente y uno puede estar 3 días dentro de la barriga de un pez. Pero vemos que este es un pez enviado por Dios a hacer un trabajo de Dios. Así que Dios que hizo los peces es capaz de hacer cualquier cosa. Amén. Y yo lo creo porque está en la Biblia y es un milagro más de los tantos milagros que Dios hizo. Así que vemos a un siervo de Dios, rebelde a Dios, infiel a Dios, tratando de hacer exactamente lo contrario de lo que Dios le está pidiendo que haga. Él aparentemente no está interesado en que la ciudad de Nínive se arrepienta. Él está molesto, pienso yo, con Dios porque Dios está dando una oportunidad a los asirios. Él no quiere tal oportunidad. Él quiere que Dios destruya a esa gente. No quiere ser parte de un plan de Dios de salvación para esa gente y por consiguiente él quiere huir del plan de Dios. Conclusión, se rebeló contra Dios y terminó en la barriga de un pez. Ya ahí hay enseñanza, ¿sí o no? Déjeme decirle algo, cuando esta iglesia se quedó sin pastor allá en el año 92, yo era miembro de la iglesia. Yo trabajaba como arquitecto en una compañía de ingeniería. Y la iglesia escogió un comité. Yo creo que he hecho esa historia varias veces. Era un comité para buscar un nuevo pastor. Y me pusieron a mí interino, mientras tanto, que fuera predicando aquí mientras buscaban un pastor. Cuando ese comité pensó que la persona era yo mismo, pues realmente no estaba en mis proyectos, no estaba en mis planes. Mis planes estaban definidos a mi profesión. Yo soy arquitecto, una compañía de ingeniería. Esa era mi vista en los Estados Unidos. Así me veía yo. Pero ¿sabes qué historia usó Dios para cambiar mi corazón? Esta historia. Y le dije a Ruth, mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero que un pez por ahí me coma. Yo no quiero verme fuera de la voluntad de Dios. Lo peor que una persona puede estar es fuera de la voluntad de Dios. Y por eso acepté el pastorado. Quiere decir, hermanos, que ya aquí hay historia. Ahora este hombre se rebeló contra Dios. Era clara el mensaje de Dios, era claro lo que Dios quería que él hiciera, pero él es rebelde. Y en una situación de rebeldía llegó al peor de los lugares. Y yo veo aquí la gran primera enseñanza de esta oración. Y es que donde quiera que estemos podemos clamar a Dios. No hay un lugar demasiado lejos para Dios. No hay un lugar demasiado oscuro para Dios. Piensa en cualquier situación en que usted puede estar y compárela siempre con Jonás. ¿Está bien? Está muy mala la cosa, pero estoy mejor que Jonás, que estaba en la barriga de un pez. Así que de donde quiera, y esta es la primera enseñanza. Vamos a ver los versículos 1 y 2, ahí en el capítulo 2 de Jonás, donde está esta oración. Por cierto, esta oración está escrita en forma de poesía. Es una poesía bellísima, hebrea. Lógicamente en hebrea, porque está escrito en hebreo, ¿no? Por un hebreo. Pero fíjense y dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Yo veo 4 cosas interesantes en este texto que tienen gran aplicación. Lo primero es ahí en el versículo 1 dice, entonces oró. Cuando se vio allí metido allá adentro, experiencia que ninguno de nosotros ha pasado ni creo vamos a pasar nunca. Cuando la situación se tornó puramente imposible y ya se dijo, soy muerto, él oró. La gran decisión de buscar a Dios, de buscar su rostro, de buscar su ayuda. Así que en todo momento la oración es importante. Hermanos, por el momento de angustia la oración es indispensable. A veces, hermanos, es
lo único que nos queda. Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa podía hacer Jonás metido allá adentro que no fuera a orar? Él oró. Él puso sus ojos en Dios. Él fue a buscar el más valioso de los recursos, que es su Dios. Así que, hermanos, una enseñanza. Cuando las cosas se pongan malas, cuando la situación está difícil, primera opción, orar, buscar a Dios. Ahora, ¿a quién oró? En el versículo 1 dice, a Jehová su Dios. Así que, y esto hemos visto, se repite en todas las oraciones, especifica a quién se ora. No es orar a un ser X sin nombre. Tiene nombre y tiene apellido, es Jehová, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Padre que envió a su Hijo por nosotros, el que nos ha perdonado si ponemos la fe en Cristo. Tiene nombre, es a Él, a Jehová, al Dios verdadero, al ser sobre todo ser, al Todopoderoso. No a ningún intermediario, a Él. Al que me puede escuchar y al que me puede ayudar. Hermano, en esa situación de Jonás, ¿quién podría ayudarlo? Piensen. ¿Quién podría entrar allí y ayudarlo? Solo Dios. Así que hizo bien en orarle a Dios. Ahora, qué lindo como dice Jehová, no dice el Dios de Abraham, no dice el Dios de Israel, ¿cómo dice? Su Dios. Su Dios es algo personal, Él es el Dios de Él. Yo creo que a todos nos encanta el Salmo 23 y todas las promesas preciosas que hay en el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, es algo personal. Si todas las promesas que están en el Salmo 23 yo las quiero hacer mías, si yo quiero que Él esté conmigo en los momentos de sombra de muerte, si yo quiero que toda esa promesa esté ahí, ¿qué tiene que ser Jehová para mí? Mi pastor, algo mío, algo personal. No el Dios de mi papá, no el Dios de los bautistas, no el Dios de tal y fulano, el mío personal. Él está llamando a su propio Dios, a su propio Padre. Es la experiencia de algo personal. Y sabemos que eso es posible en estos momentos a través de la persona de Cristo. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, Dios se hace ¿qué cosa? Nuestro Padre. Yo le puedo llamar mi papá, no el Padre, sino mi Padre. Y en esas es la conciencia de quién es Dios. Él lo hizo a Jehová, su Dios. Lo otro que vemos en el versículo 1 es que lo hizo, dice, desde el vientre del pez. Desde donde estés, desde donde lo peor que puedas estar. Recuérdate, tienes un Padre que se llama Dios. De la oscuridad más oscura, de la situación más terrible, tan terrible como que un pez nos haya tragado y ya pensemos que no hay nada que hacer. Acuérdate, acordémonos, tenemos un papá. Un papá que nos ama, un papá que nos puede escuchar. Y ahí está la gran bendición de que Dios sea Dios. Y no es un pedazo de palo, ni es un santo muy bueno que ya se murió, el pobre ya no me puede ayudar. Es la bendición de tener este Dios poderoso como algo nuestro, con la confianza y la seguridad de que me puede escuchar y me puede ayudar. Y que no hay impedimento para ese Dios que me ayude o no. No hay impedimento porque es Dios. Así que de donde esté, puedo clamarle. Y qué lindo ahí el versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y dice, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y Él se encontraba como en una tumba. Y es verdad, dígame. Eso es estar más que enterrado, ¿verdad? Él se consideraba ya enterrado en una tumba. Y desde allí dice, y mi voz oíste. Así que si, hermano, estamos clamando al Dios verdadero y estamos reconociendo que es algo nuestro, que es nuestro Padre, aquí hay una promesa. La promesa preciosa de que nuestro Dios es fiel. Hoy estudiábamos en la escuela dominical ese texto, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo, que por cierto también está escrito en forma de poesía. Y ahí habla de que Dios niega a todo el que le niegue.
Ahí está hablando de aquellas personas que no aceptan a Cristo. Quien rechaza el plan de Dios en Cristo, Dios lo niega. Uno está rechazando la oportunidad de salvación. Pero aquellos que le hemos aceptado, ¿qué pasa con ese Dios nuestro? Que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, eso es lo más hermoso que hay. Un Padre tan seguro, un Dios tan maravilloso, que el día que pusimos la fe en ese Cristo Jesús, a pesar de los errores que vamos a cometer, porque todos vamos a cometer errores, aquí perfecto no hay nadie, vamos a ser infieles por momentos, Él va a permanecer fiel, Él no se niega a sí mismo, porque dice el texto, yo 2 de Timoteo, Él no niega la promesa que Él nos dio. Y Él nos dijo que Él va a estar con nosotros siempre. Él nos dice que nada nos puede separar de su amor. Eso es una promesa. Él no va a faltar a su promesa. Por consiguiente, cuando seamos infieles como este hombre fue infiel, y por su infidelidad ahora está metido en la barriga de un pez, Él puede clamar a un Dios que permanece fiel. Amén. Y esa es una gran bendición. Esa es una gran realidad que nosotros podemos reconocer. Y Él la reconoció y Él se acordó, es mi Dios, pide Dios. Y Él sabía que Dios le oyó, estando aún allá adentro, ¿verdad? Aún allá adentro. Ahora, qué lindo es que en todas estas oraciones, que yo creo que uno de los puntos del mensaje siempre se ha llamado igual, reconociendo realidades. Y cuando uno ora a Dios, no está de más decir las realidades como son. Realidades bíblicas. Decírselas a Dios. Decir, pero si Dios lo sabe, bueno, Dios lo sabe, pero nos conviene decirlas. Decir la realidad. Y en este caso es una realidad difícil. Vamos a ver los versículos 3 y vamos a leer hasta el 6 la primera parte. Hasta el 6 la primera parte. Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Esa es la realidad que este hombre está viviendo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Así se sintió él, enterrado para siempre. Detrás de él, me imagino que cuando sintió que el pescado le cerró la boca, dijo, aquí se acabó esto. Me pusieron un candado, esto no hay quien lo abra, aquí me quedé. Y así se sentía él. Era la terrible realidad que él está viviendo. Ahora, hermanos, cuando uno va delante del Señor y uno está poniendo delante de la realidad en la cual estamos viviendo, no estamos hablando de una realidad exagerada por falta de fe. Estamos expresando a Dios la verdad por la cual estamos pasando. No estoy hablando de que estemos siempre mirando las cosas como no son a base de los ojos que le estamos mirando con muy poca fe. Que nos estamos ahogando en un vasito de agua. No estoy hablando de que digamos a Dios, Señor, estoy huérfano cuando tenemos un Padre que es Él. No es que le digamos a Dios, soy un pobrecito, Señor, si Él es un Dios poderoso y rico y tiene para darnos. No es que siempre estemos diciendo que estamos abandonados, que siempre andamos solos, nadie me quiere, cuando sabemos que tenemos un Dios que sí nos quiere. Así que no queremos decir, yo nunca sé qué hacer, no estoy desorientado, cuando tenemos en la mano una palabra de Dios que a lo mejor no estamos leyendo. Así que, ay, nadie me quiere, no tengo familia. Tienes una iglesia donde hay hermanos que sí te aman. Por consiguiente, no se trata de una realidad inventada, mirándola a través de nuestros ojos, sino en realidad lo que estamos realmente pasando. Lo que estamos sufriendo en ese momento. Lo que ha sido quizás producto por nuestro pecado, producto por nuestra flaqueza, producto de que nos alejamos de Dios, producto de que no estamos adorando a Dios, quizás no estamos alabando, quizás no le estamos dando lo que Él merece de nuestros diezmos y ofrendas, quizás no le estamos sirviendo. Cualquier cosa que estemos pasando, vamos a verlo realmente y decirle, Señor, esta es mi condición. Y la condición de Jonás era verdadera. Cuando él dijo, se cerró todo delante de mí, me siento hundido, es porque estaba hundido, estaba de la barriga de un pescado.
Quiere decir que la realidad delante de Dios es ponerle y decirle, esto es lo que está pasando en realidad. Y eso es útil, hermanos, porque delante del Señor estamos diciendo, esto es lo que es. Y aquí está la ayuda que yo necesito. Puede ser que estoy metido en un vicio, puede ser que estoy metido en un problema, en un pecado, no sé cómo salir de él. Decírselo a Dios, esta es mi situación, Señor, aquí está. Él la sabe, pero Él quiere escucharla de nuestros labios. Ustedes recuerdan, bueno, el hermano David habló de eso, ¿verdad? El hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo en el concierto. ¿Cuál fue el momento clave en esa parábola del hijo pródigo en su vida? Cuando él fue realista y él dijo, bueno, estoy aquí pasando hambre, tengo ganas de comerme la comida de los cerdos y ni eso me quieren dar, eso es la realidad, eso es la verdad de lo que estaba pasando. Pero la realidad no era solamente se quedaba ahí. Pero mi padre tiene empleados que trabajan, él les paga un salario y con ese salario comen algo y yo estoy aquí comiendo, ni lo de los cerdos puedo comer. Y eso fue lo que le hizo reaccionar. La realidad de lo que la condición en que él está y la realidad de lo que él puede estar haciendo con su padre. Y esa condición, esa reflexión de aquí estoy y allá estoy mejor, le hizo tomar una decisión. Voy a ir delante de mi papá y le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya yo gasté la herencia, hazme como un empleado tuyo, yo quiero ser un empleado, tengo hambre, necesito comer. Y esa reflexión de la realidad le hizo actuar y ahí estuvo la solución. Porque lo cierto es que en el caso de esta parábola, en la realidad que él estuvo analizando se quedó corto. Porque él no reconoció como una realidad el gran amor que su papá tenía por él. Y de eso se trata esta parábola, del amor del Padre. Del amor de un Padre que es capaz de perdonar cuando uno va sinceramente delante de él. Cuando uno va delante de él y reconoce que es pecador, reconoce que hizo mal. Y el Señor lo perdona, el Señor lo rescata. Esa es la realidad. ¿En qué situación estoy? ¿Y dónde puedo buscar ayuda? Eres tú, Señor. Me comió este pecado, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Señor, clamo a ti, ¿quién más me puede ayudar? Pero esta es mi situación. La situación es difícil, puede ser una enfermedad incurable. Puede ser falta de trabajo. Puede ser un problema en el matrimonio. Puede ser un problema con los hijos. Puede ser cualquier cosa. Señor, esta es la situación. Aquí está delante de ti, pero tú eres un Dios poderoso. Esa es parte de la realidad. La realidad no es solamente lo negativo. La realidad es que tengo un Padre amoroso que tiene todo el poder. Y se lo digo a mi Señor. Y se lo expreso y se lo pongo delante de todas las cartas ahí sobre la mesa. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está la situación. Y ahí clama. Pero hermanos, clama desde la posición de hijo. Y eso es lo más lindo que hay. Amén. El que clama en su posición de hijo está clamando a un padre. Y eso hace la gran diferencia del mundo. Porque cuando estamos hablando y clamando a un padre que nos ama, lo hacemos con mucha esperanza. Porque conocemos qué papá tenemos. Amén. Él clama en esa situación, pero lo hace en esperanza, y en una esperanza segura. En la segunda parte del versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. De donde estaba, tú me sacas. Tú me sacaste. Y qué precioso que lo dijo así en pasado. Desde la barriga de ese pez tú me sacaste, desde el vientre. Desde esa sepultura donde estaba yo enterrado, donde ya me consideraba más que muerto, tú me sacaste, tú me diste vida. Pregunta, ¿habrá alguna condición para un hijo de Dios donde no tenga ya ninguna esperanza? ¿Existirá algún lugar en este mundo tan oscuro donde la luz de Cristo no pueda llegar? ¿Habrá un hueco en este mundo tan profundo que hayamos caído donde la mano de Dios no nos pueda alcanzar?
¿Habrá un muerto en este mundo tan muerto que Dios no pueda resucitar? Toda esta pregunta de respuesta es no. Para Dios no hay nada imposible cuando un hijo de Dios le clama. De donde estemos, siempre y cuando le miremos a Él y lo reconozcamos nuestro Padre y clamemos a Dios, podemos hacerlo con esperanza. Con una esperanza futura, porque estamos clamando a un Dios poderoso, que es nuestro Padre. Es una esperanza bien fundamentada. Miren, la lista de personas, de sistemas políticos, de trabajos, de compañías, donde hemos puesto esperanza y nos han fallado es larga, ¿sí o no? Amigos, hasta familiares, pastores, hermanos, cualquiera que hemos puesto la esperanza nos pueden fallar porque son humanos, igualmente que nosotros hemos fallado a otros también, ¿sí? Pero aquí no se trata de un sistema, ni de algo humano, se trata de un Dios que ha prometido fidelidad. Por consiguiente, cuando vamos a Él, por muy mala y muy oscura que sea la realidad, estamos delante de un Dios precioso, maravilloso, todopoderoso y podemos clamar con esperanza, como dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Podemos confiar en esa realidad. La oración llegó hasta Él. La oración siempre va a llegar hasta Él. Es que es una promesa. La promesa es a través de Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy un intermediario, yo abro una puerta. El que por mí entre va a estar con el Padre. En mi nombre ora mi Padre, Él te escucha, Él te responde. Siempre hay una esperanza segura cuando adoramos y oramos a un Dios verdadero. Y nuestro Dios es verdadero, amén. Sí, es verdadero, es nuestro Padre. Así que muy distinto, hermanos, al que confía y pone su esperanza en otras cosas, como dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Así que si en vez de tú buscar ayuda a Dios, en Dios, si en vez de tú clamar a Dios y orar a ese Dios, lo haces a un ídolo, lo haces a una religión, usas cualquier otro recurso, pueden ser los horóscopos, alguien que te lea la mano, te tire las cartas, puede ser algo tan sano como el consejo de un amigo. Si estás buscando eso en vez de clamar a Dios, dice este texto, su misericordia, la misericordia de Dios estamos abandonando. Le estamos dando la espalda al que sí nos puede ayudar. La versión popular a este último verso dije, dejan de serle leales a Dios. Quien busca otro recurso en vez de Dios no está siendo leal a Dios. Le está traicionando a Dios. Está diciendo a Dios que le cree de palabra, pero a la hora de la verdad, con sus acciones, le está diciendo a Dios, no te creo. Voy a buscar ayuda en otro. Voy a buscar otro camino en vez de buscarte a ti. Estamos rechazando, estamos ignorando, estamos abandonando la misericordia de Dios. Él nos quiere ayudar. La misericordia de Dios es activa. Él nos quiere sacar del hoyo. Él quiere alumbrar esa oscuridad nuestra. Él nos quiere sacar de ese vicio. Él quiere restaurar nuestro matrimonio. Él quiere levantar nuestras vidas, pero yo inteligente estoy buscando otras vías. No le estoy buscando a Él, no estoy clamándole a Él, no estoy confiando en Él. No le soy leal. Y ahí no puede haber un buen resultado definitivamente. El resultado precioso está en los que actúan como actuó Jonás, que después de haber actuado mal y haber sido infiel a Dios, en medio de su situación oscura y triste y terrible y aparentemente sin salida, confió en Dios sin perder su esperanza. Él estaba convencido, Dios me escucha, Dios me saca, Dios me ayuda. Eso es seguridad, aún en medio de la situación.
Porque lo hizo, hermanos, en el espíritu correcto, y el espíritu correcto es de alabanza. Fíjense cómo dice ahí el versículo 9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Ahora, ese último verso, ahí en el versículo ese, cuando él dice la salvación es de Jehová, ¿dónde está él? ¿Está dentro del pescado todavía? Todavía Dios no ha contestado su oración. Todavía él está ahí adentro, todo oscuro, todo cerrado, sumergido en el océano. ¿Qué esperanza humana tiene? ¿Quién va a sacarlo de ahí? Pero en medio de su situación, su fe es segura, su esperanza es segura, y él alaba a su Señor. La salvación es de Jehová. Así que no está diciendo: cuando salga de aquí te alabo. Y si me dejas aquí, pues acabó la alabanza. No hay alabanza porque ya aquí me enterraron. En medio de su problema, y en medio de su oscuridad, y en medio de sus cadenas, y en medio de la situación, él alabó al Señor y está alabando y adorando. Pero además de eso, está haciendo votos a Dios, está prometiendo al Señor adorarlo en obediencia cuando lo puede hacer. Porque allí no lo puede hacer, él no puede tener ese tipo de adoración, de servicio, de obediencia al Señor metido en aquel pecado. Pero eso no le impide alabarle como quiera, ¿verdad? Pero está diciendo: cuando pueda hacerlo, mi promesa, mi voto, es que ofrezco sacrificios así, es que te adoro de verdad, es que te sirvo. Y voy a hacer lo que debí de haber hecho, que si lo hubiera hecho no estaría aquí. Ahora, hermanos, no confundamos esto con las supuestas promesas que, como te voy a pagar si tú me lo das. No se trata de eso. Fíjense la diferencia. Él está prometiendo algo a Dios que no puede cumplir en ese momento, porque está metido delante del pez, dentro del pez. Así que no es lo mismo decir: Señor, si tú me resuelves este problema, yo ahora voy a empezar a diezmar. Porque el Señor va a decir: pero qué cara dura tienes tú. ¿Por qué no estás diezmando ya? Ah, Señor, si tú me resuelves este problema, pues entonces yo voy a estar temprano en la escuela dominical, voy a aprender la Biblia, voy a participar de discipulado, pero tú me tienes que dar esto, me tienes que dar este carro, me tienes que ayudar en aquello otro. Y entonces, hermano, así no funciona esto. Con Dios no se juega de esa manera. A Dios no podemos comprarlo así, ni podemos sobornarlo. Él está prometiendo algo que le está imposibilitado de cumplir, de hacer en esas circunstancias. Y él está adorando y alabando al Señor, diciéndole: y cuando tú me liberes de esta cadena, que yo pueda hacerlo, yo lo voy a hacer. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la gran diferencia? Que cuando es parte de una oración sincera a Dios y diciéndole al Señor: cuando yo me vea libre de esto, que tú hagas ese gran milagro, Señor, yo voy a poder entonces hacer lo que debo hacer, y lo voy a hacer, yo te lo prometo. Y podemos decir que ese es el espíritu. Se parece a la oración de Ana, ¿verdad? Cuando hizo aquel voto de ofrecerle a Dios, de entregarle a Dios a su hijo para el servicio. No podía entregar ningún hijo si Dios no le daba primero el hijo. ¿Se dan cuenta cómo es una promesa de algo que es imposible de hacer si Dios no pone su mano primero? Y de esto se trata. Y qué lindo es, hermanos, que nosotros podamos delante del Señor en esperanza decir ya lo que vamos a hacer para su gloria cuando Él responda a nuestra oración. Cuando Él nos saque de donde estamos. Hermanos, y cuando eso es así, ocurren milagros. Ocurren grandes milagros. Y definitivamente, bueno, aquí todo esto es milagroso, ¿verdad? Porque recuerden, como dijo el texto que leímos, quien mandó aquel gran pez allí fue Dios. Primero mandó la tormenta, Dios, para que lo tiraran al agua. Todo eso estaba en plan de Dios. Después tenía el gran pez ahí que se lo comiera. Así que todo está planificado por Dios.
Grandes cosas pasan cuando estamos en la voluntad de Dios y Dios quiere cumplir su plan con nosotros. Vamos a ver los versículos, el capítulo 2, el versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que, wow, esto se llama nacer otra vez de verdad. Así que donde solamente había muerte, ahora hay vida. Sí hay esperanza. La situación que no tenía solución, cuando hubo un clamor con fe y se alabó al Señor en medio de la situación, hermanos, hubo una solución. Gran enseñanza, hermanos, ¿verdad que sí? Nunca pensemos que hay algo que Dios no pueda resolver, hermanos. Nunca pensemos que hay algo que Dios no pueda resolver. Acordémonos de Jonás, por favor. Ya 3 días en la barriga de ese pescado. Y ahora hay vida, ahora vuelve a la luz. Se había cerrado todo detrás de él. Y ahora todo se abrió. Y él está en una playa. Mejor lugar que ese, por lo menos para mí, mejor lugar que una playa. Está en una playa, no sé cómo estaba el sol, pero vamos a hablar un poquito de que estaba el sol radiante, una playa preciosa. De la oscuridad más terrible de adentro de un pez, ahora hay esperanza, ahora se ve la mano de Dios, ocurren milagros. ¿Y qué pasó? El milagro siguió. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Yo creo que ahora la lección sí fue bien aprendida, ¿verdad? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Pues ya se lo había dicho, esta es la segunda vez que se lo dice. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ahora está cumpliendo lo que había prometido. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremos de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a hablar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios. Este es un milagro tan grande como el del pez, hermano. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Así que hubo salvación, hubo convicción de pecado. Aquellas personas reconocieron que eran pecadoras y buscaron el rostro de Dios, clamaron a Dios, ayunaron, pidieron perdón y Dios los perdonó. Así que, hermanos, salió vivo, pero para hacer una obra preciosa. Salió vivo para que el nombre de Dios sea glorificado, no solamente porque vivió, sino porque hizo una obra gloriosa y se vio el fruto. Compartió un mensaje, hubo arrepentimiento, hubo fruto de salvación. Esto es tan maravilloso, hermanos, porque fíjense, esto mismo, unos años después, el mismo Israel de donde era Jonás, no se arrepintieron, no hicieron lo que Nínive hizo. Los profetas Amós y Oseas de Israel, de los reinos del norte, clamaron de parte de Dios al pueblo de Israel que se arrepintieran de sus pecados, porque estos mismos asirios los iban a llevar cautivos y los iban a destruir. ¿Sabe lo que pasó? No escucharon a los profetas. Y ese país fue llevado cautivo, fue destruido. Así que pasó algo maravilloso. Y todo esto, hermanos, nos debe motivar a varias cosas. Primero, no importa dónde estemos, siempre hay esperanza. No importa dónde estemos, hay un Dios poderoso que si es nuestro Padre y le oramos con fe y le alabamos su nombre, Él nos va a escuchar. Su voluntad va a ser preciosa. Su voluntad se va a hacer para la gloria suya. Es gloria de Dios que Él saliera de aquel pescado, no fue obra de nadie.
Fue obra de Dios que Él fuera a Nínive y aquel pueblo se arrepintiera y no fuera destruido. Quiere decir, hermanos, que grandes cosas podemos ver cuando Dios nos saca del lugar donde estamos. No cuando clamamos a Él desde allí. Usted puede decir, ay, a mí no hay quien me cambie. Ay, este vicio a mí no hay quien me lo quita. Esta situación es terrible. Hermanos, el Dios de Jonás es nuestro mismo Dios. Y Él se glorificó en aquel momento y se puede glorificar ahora, cuando nosotros tenemos esta actitud correcta. Conversando con el hermano de la Cruz, diácono de nuestra iglesia, que estaba ahorita por ahí, él me confirmaba de una historia que yo había escuchado. Lo había escuchado de un pastor que yo quise mucho, se llamaba Luis Manuel González Peña. Y el hermano González Peña fue pastor de la Cruz, de nuestro hermano, en un pueblo de Cuba que se llama Artemisa. Algunos por aquí creo que saben qué cosa es Artemisa. Y yo había escuchado de este pastor esta historia, y yo la confirmé con el hermano de la Cruz, y él me dijo, sí, yo conocí a esa persona. Y este era un pueblo relativamente pequeño, medianito, y saben, los pueblos así que no son muy grandes, todo el mundo sabe quién es el borracho, quién es el que la mujer le es infiel, todo se sabe, en la chismografía de los pueblos estos. Y este era el borracho, uno de los borrachos famosos del pueblo. Tenía un sobrenombre, Rompecoco. ¿Saben por qué decían Rompecoco? Cuando se emborrachaba, cogía un coco seco y se lo partía en la cabeza. Parece que el hombre era de cabeza dura, además de borracho. Y él era famoso en el pueblo. Y era, me imagino, como pasaba en mi pueblo también, el asma de reír. Y el asma de reír era, está borracho, pues vamos a darle un coco para que lo rompa. Y lo rompía y así andaba. Pero un día, Rompecoco escuchó de Cristo. Y el hermano de la Cruz me contaba, miembro fiel de su iglesia, él y su familia. El del hermano de la Cruz era un niño, dice, era un jovencito. Y él fue testigo de eso. Eso fue impactante en el pueblo. De donde este borracho estaba, Dios lo convirtió ahora en un hombre de bien. No solamente en sus cabales, sino en un siervo de Dios que sirve a su Señor y sirve a su familia y sirve a la sociedad. Así que, hermano, yo no le digo a usted de donde quiera que estemos, de la situación más terrible, del vicio más grande, sea el alcohol, sea una droga, sea pornografía, sea lo que sea. De allí, si clamamos al Señor en la voluntad de Dios, Él nos rescata. Él nos escucha, Él nos saca, Él nos levanta. Hermanos, ninguno de nosotros aquí ha estado en la barriga de un pez, pienso yo. ¿Verdad? Pero muchos de los que estamos aquí, Dios nos sacó de algún lugar para ponernos en un lugar mejor. Y nos sacó de un lugar oscuro. Y nos sacó de un lugar terrible. Y nos dio nombre. Y puso nuestros pies en roca firme. Y ahora podemos glorificar a Dios por eso. Y podemos servir al Señor con gozo por lo que Él hizo en nuestra vida. Así que, hermanos, yo creo que la oración de hoy, la oración que hemos estudiado hoy, sí se aplica a nosotros. Amén. Sí se aplica. Tenemos situaciones difíciles, imposibles, de las cuales el Señor nos rescata, nos rescató. Y por eso alabamos su nombre y por eso le servimos. Dos cosas con relación a esta oración, hermanos, para hacer un llamamiento muy importante a la iglesia hoy. La primera es, al igual que Jonás, o al igual que a Jonás, Dios nos envió a compartir un mensaje a una ciudad perdida. Así que en eso estamos iguales que Él. Y estoy hablando ahora a los cristianos, a los miembros de la iglesia. La misión que Dios le dio a Jonás, que se la tuvo que repetir 2 veces, posiblemente a nosotros nos la esté repitiendo ya más de 2 veces, ¿sí o no? La misión dada por Dios a Jonás era específica y clara. Ve a Nínive y comparte este mensaje. Era un mensaje en el cual el pueblo tenía que reconocer que estaba en pecado y tenía que pedir perdón a Dios y confesar su pecado y arrepentirse.
simple. Ahora nosotros como iglesia cristiana en esta ciudad de Atlanta, igualmente hemos recibido una orden bien clara y simple. Predica de Jesucristo, desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Que debemos ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra Jerusalén. Aquí nos corresponde a nosotros, hermanos, cumplir o no cumplir con la misión que se nos ha entregado. En este momento, los profetas de Dios son su iglesia. Nosotros somos esos profetas. Nos corresponde a nosotros compartir ese mensaje de esperanza y de salvación. Y como iglesia, hermanos, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Así que el primer llamado, el primer llamamiento es para que nosotros no seamos como este hombre en su primera ocasión, sino que seamos como fue en su segunda ocasión sin tener que pasar por lo del pez. Y le digamos al Señor, sí, tú me trajiste a esta ciudad de Atlanta, aquí yo estoy, y aquí yo voy a ser parte de compartir este mensaje. Lo otro tiene que ver con la oración. Este hombre oró desde esa situación tan terrible, y lo que nos corresponde hacer a nosotros es orar de una manera, a manera de intercesión por este pueblo que se está perdiendo. Así que es un llamado a responder y compartir, y es un llamado a orar. Y este es un plan que se llama Operación Andrés, muy parecido al plan Mateo que ya estuvimos haciendo el año pasado. Pero se trata de que estemos dispuestos a decirle al Señor, yo acepto hacer una lista de 10 personas, o las máximas que pueda, puedo hacer más, hago menos, pero hacer una lista de 10 personas e interceder en oración por esas personas para que sean salvas. Quiere decir que son una lista de 10 personas que no son cristianas. No voy a poner hermanos de otras iglesias. No. Personas que no han tenido una experiencia con Cristo. Y voy a orar por esas personas. Lo que alguien hizo por la hermana María Luisa, hacerlo nosotros ahora por vecinos, familiares, amigos que no conocen al Señor. Yo voy a hacer ese compromiso. Y voy a escribir esos nombres. Y voy a orar por ellos. Pero no solamente voy a orar por ellos, voy a interesarme por ellos. Voy a preguntarles por sus necesidades. Voy a ver de qué manera les puedo ayudar. Y además de eso, el tercer cosa es invitarlos a algunas actividades de la iglesia que durante todo el año vamos a estar preparando para ellos. No para nosotros, para ellos. Y nosotros somos los que vamos a traerlos, a invitarlos. Vienen o no vengan, eso ya es decisión de ellos, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a interesarnos, vamos a invitarlos. Es muy difícil eso, hermano. Hay que ir al seminario para hacer esto, hay que tener 20 años de cristiano para poder hacer esto. ¿O hace falta sencillamente tener el deseo de hacerlo? Ese es el llamamiento hoy, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres un Dios que respondes, porque eres un Dios que escuchas, porque eres un Dios que ama. En este momento, Señor, yo te suplico que cada uno de nosotros, miembros de la iglesia y hermanos de la iglesia, no seamos rebeldes a lo que tú nos pides, de que seamos testigos tuyos aquí en nuestra Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a tomar
10 personas, orar por ellas. Ayúdanos a hacerlo, pero no como un compromiso religioso, no como un compromiso con el pastor o con la iglesia, sino hacerlo con amor. Entender que esto es un privilegio, Señor, es un privilegio que tú nos quieras usar a nosotros en esto. Fue un privilegio de Jonás que tú lo mandaras a Nínive y que él viera tu gloria. Igualmente, Señor, va a ser un privilegio precioso si nosotros aceptamos, compartimos y vemos tu gloria con personas de estos familiares nuestros, de estos amigos salvos, convertidos a ti. Así que yo te pido, Señor, en el nombre del Señor, que tú nos ayudes, que tú nos levantes, que tú nos animes para que tomemos esta responsabilidad con gozo. Ayúdanos en esto, Señor. Ayúdanos a ser serios en esto y responsablemente en oración, hacer esta lista, orar por ellos, interesarnos por ellos, invitarlos a las actividades que se van a preparar, que va a concluir con ese precioso culto de acción de gracias en noviembre y que vamos a participar de estas cruzadas que van a venir hermanos de otras ciudades y otros países aquí con nosotros a trabajar en esto. Señor, pero todo esto va a ser posible si la iglesia decimos que sí a la operación Andrés. Andrés llevó delante de los pies de Cristo a su hermano Pedro. Y esa es la idea, que nosotros a nuestros hermanos, a nuestros amigos, también los traigamos a los pies de Cristo, orando por ellos e invitándolos. Danos, Señor, ese deseo, danos ese espíritu. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús.